emocional. ¿Y qué es la dependencia emocional? Es un apego excesivo a personas, lugares o cosas que puede generar una dependencia emocional. Naturalmente, y este asunto o esta actitud puede dificultar la toma de decisiones autónomas y limitar nuestra capacidad de una persona para actuar en funciones de sus propios intereses y deseos. Por lo tanto, cualquier apego, sea con personas, lugares o cosas, puede generar una dependencia emocional que nos impide actuar en forma libre. Ahora la pregunta es, ¿será que el apego o la excesiva dependencia puede crear o puede ser resultado de miedo a la pérdida? Y el apego puede incrementar el miedo a perder aquello que valoramos, lo que puede llevar a la ansiedad. Este miedo puede paralizar a las personas y evitar que busquen nuevas oportunidades o experiencias. Por eso, normalmente las personas que tienen este problema de apego excesivo tienen una terrible resistencia al cambio. Y las personas a menudo se aferran a situaciones o relaciones conocidas, incluso si no son saludables. Y este apego puede hacer que se resistan al cambio y a la adaptabilidad, lo que es crucial para el crecimiento personal. Una de las resistencias al cambio puede surgir especialmente cuando uno accede a un cargo o goza ciertos privilegios en la vida. Entonces, naturalmente, cuando uno accede al poder o a un cargo donde uno se siente importante, uno que siente valorada, entonces naturalmente las personas a menudo cuesta, incluso si no son saludables, y resistencia al cambio o a la adaptabilidad, lo que es crucial para crecimiento. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos al cambio. Por eso el Evangelio de ayer, nosotros hemos escuchado esa frase donde Jesús dice, rema mar adentro. Quiere decir, cuando uno asume las responsabilidades o cuando uno asume las situaciones o las realidades de la vida, naturalmente uno tiene que saber que ese cambio implica ciertos riesgos, cierta capacidad para llevar adelante nuestra vida. Por eso es sumamente importante tomar conciencia de esa realidad y vivir nuestra vida según la voluntad nuestra para seguir adelante. Son factores fundamentales para vivir nuestra vida según la voluntad. 8 años. Cayó un árbol. Dentro del árbol era una palmera. Dentro de la palmera había 2 cotorritos. Esos cotorritos yo agarré y primero puse en una caja. Y llegó un momento yo estaba
tan apegado. Mi miedo era, ¿dónde me voy? Pensaba de mi cotorrito. Cuando acostaba, de mi cotorrito. Todo el tiempo estaba tan aferrado de mi cotorrito. Primero, por el miedo de perder. Segundo, no quería que vaya a cualquier lado. Entonces yo le tenía bien cuidado en una caja. En aquel tiempo, dentro de mi posibilidad del bolsillo, no tenía posibilidad para comprar una jaula. Uh-huh. Entonces yo fabriqué un cartón, pero fabriqué el cartón y le puse el cotorrito adentro. Pero mi miedo era ese papel, si el cotorrito se picotea y todo, y entonces ese va a escapar. Sí. Y entonces forré bien con plástico, para que ni siquiera no entre el aire, para que ese no tenga ninguna libertad para salir y yo le pierda. Sí. Así, cada rato yo me iba y abría y veía, y estaba re bien. Pero cada media hora yo me voy, no tiene problema. Pero un día me fui en la escuelita y vine tarde. Pero mi cotorrito estaba dentro de la caja. Cuando cierto momento, ciertas horas de respirar dentro de la caja, ya se acaba el oxígeno. Sí. Y yo llego tarde y me voy y busco, los dos estaban muertos. Ahí aprendí que nunca tiene que apegarse a nada ni a nadie. Imagina nomás nuestro Brian, de repente encuentra a un chico ahí, se aferra tanto día y noche. ¿Qué va a pasar? Ahí se una dependencia. Entonces, llegó un momento. Ya fuiste al mazo. Sí, allá. Entonces, hoy, lo que estoy queriendo hacer es, hoy lo que quiero hablar o compartir contigo, mi querido Luis, es cómo afecta la vida del apego en nuestra vida. Sí. Entonces, el primer problema que nosotros vamos a tener en la vida es la dependencia emocional. Nos involucramos tanto en emocionalmente a la vida de cosas materiales, sí. bienes económicos, cargos, posesiones. Entonces, naturalmente, esa excesiva dependencia o posesión genera una dependencia emocional que realmente te limita tu capacidad de actuar en función de sus propios intereses y deseos y un crecimiento en forma adecuada. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Bro. Muy bien. Entonces, uno pregunta, ¿por qué uno tiene tanto apego? Existen diferentes aspectos en el apego. Son el apego 360 grados, por ejemplo, es aquella en que tiene que ver con las criaturas en sus inicios. La experiencia de la vida inicial. Sí. O, por ejemplo, cuando y en el momento de la concepción, la madre siente el rechazo de su pareja
o rechazo de los familiares, porque probablemente la relación con el que surgió todo el acontecimiento no era según el consentimiento de la familia, y entonces cuando acontece algo de eso, la madre siente un rechazo y resultado una inseguridad terrible. Y esa inseguridad transmite directamente al niño que está gestando. Sí. Entonces, ahí empieza a crear como parte de su vida el miedo. Entonces, ¿miedo a qué? Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a no valorar, miedo a su propia existencia. Entonces, y el apego puede incrementar el miedo a perder aquello que valoramos, lo que puede llevar la ansiedad, y este miedo puede paralizar a la persona y evitar que busque nuevas oportunidades y experiencias. Sí, realmente el apego excesivo que vos estás hablando, eso es ya perjudicial, ¿verdad? Porque nosotros vivimos también de los apegos, no podemos decir que no exista eso, porque pongo un ejemplo, hay personas, por ejemplo, que no tuvieron en su infancia la compañía de su madre, por ejemplo, no tienen ese apego emocional y ellos tienen un crecimiento así con miedo, un crecimiento que no sabe, no decide nada, y llega el momento del matrimonio, por ejemplo. Cuando llega un momento del matrimonio, ese tipo de personas generalmente no tiene mucho que aportar al matrimonio y se termina en una separación, no hay caso. Muy bien. Y entonces normalmente, y este tipo de realidades, este tipo de situaciones, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Este tipo de situaciones crea mucho conflicto en la vida de relación interpersonal y en la sociedad. Por eso, una de las cosas que nosotros podemos ver tan clara como agua cristalina, ¿sabe dónde? Y en la política. Sí, sí. Y en la política la gente, cuando empieza a acceder en el poder, cree que son irreemplazables o irsustituibles o absolutamente ya no hay una persona que pueda ocupar en su lugar. Entonces significa causa y dolor terriblemente en el momento de llevar adelante la misión. Sí. Y en ese ambiente también hay un fuerte apego a lo ajeno. La facilidad con que ellos disponen de bienes que pertenecen, por ejemplo, al Estado. ¿Sí? Entonces esta gente comienzan a manipular las cosas porque para ellos es su vida eso. Entonces no le interesa de quién es ni qué bienes traen al pueblo, digamos, a la comunidad. Ellos se hacen de los maletines, se hacen, por ejemplo, de instituciones, terrenos bien ubicados, Sí. todas esas cosas. Durante tiempo de la dictadura, muchos adjudicaron las grandes extensiones de tierra como favor al dictador. Sí. A eso nosotros decimos tierra malherida, que no le correspondía. Solamente utilizando el poder acumulaba todo eso. Y ese acontecía. Entonces no sabe valorar lo que es el patrimonio, porque todo lo que recibe en forma fácil no valora. Entonces, ahora, el apego realmente nos apodera la resistencia al cambio. ¿Y cómo me vas a explicar eso? El apego.
Las personas a menudo se aferran a situaciones o relaciones conocidas, incluso si no son saludables. Este apego puede hacer que se resistan al cambio y a la adaptabilidad, lo que es crucial para el crecimiento personal. Ahora, cada uno tenemos que preguntar, ¿será que nosotros estamos apegados a algo, a alguien, a alguna realidad de la vida que nos toca vivir? ¿O alguien está apegado a ti o a nosotros en nuestra vida que nos impide a crecer y madurar y llevar adelante? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una autoevaluación. Pero el apego nos impide a evaluar la autoevaluación. ¿Qué quiere decir con eso? Autoevaluación, Ah, cuando la persona está demasiado centrada en lo que está a su alrededor, puede descuidar la reflexión sobre su propia vida, metas y valores. Esto puede resultar en una falta de autoconocimiento y un estancamiento en el desarrollo de las personas. muy bien. Este implica, primero tenemos que tener la conciencia de que no somos imprescindibles en la vida. La vida puede acabar un día por otro. La vida puede acabar un día por otro. ¿Y qué es lo que es más importante? Tomar conciencia de hacer bien las cosas y vivir nuestra vida según la voluntad de Dios. Entonces, naturalmente, tenemos que tomar conciencia de que no podemos descuidar la reflexión sobre nuestra propia vida, meta y valores. Ahora, también hay un aspecto que brota, las relaciones tóxicas. Sí. Eso es un apego fuerte a relaciones que no son beneficiosas y puede perpetuar patrones de comportamiento dañino impidiendo el crecimiento y la recuperación emocional. Muy bien. Naturalmente, uno cuando se apega excesivamente, crea una conducta tóxica. ¿Qué quiere decir una conducta tóxica? Todo es negativo y empieza a pensar qué dicen los demás de mí, de la persona a quien. Entonces, el celo es terrible, especialmente en la vida matrimonial. Cuando surge eso, mira, ya fuiste la convivencia pacífica, porque ya es terrible. Una relación vuelve cada vez más tóxica. Entonces, la toxicidad es resultado de un apego fuerte a relaciones que no son beneficiosos, pueden perpetuar patrones de comportamiento dañinos, impidiendo el crecimiento y la recuperación emocional. Entonces, y mi pregunta es, si me podía ayudar, para superar estos efectos negativos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En ese caso es útil fomentar la autoconciencia, practicar el desapego saludable y centrarse en el desarrollo de la independencia emocional. Además, hay que involucrarse en actividades que promuevan el autodescubrimiento y la conexión con uno mismo, que puede ser extremadamente beneficiosa. Muy bien. Entonces ya sabe, para superar estos efectos negativos, deberíamos tener una autoconciencia. Tenemos que tomar conciencia de todo lo que yo imagino, yo pienso, yo hago, todo eso. Y después preguntar, ¿cómo yo puedo equilibrar mi relacionamiento con los demás? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las principales causas del apego, especialmente en el contexto que puede influir negativamente
y en el crecimiento personal. En primer lugar, la experiencia en la infancia, ¿verdad? En la niñez. Los estilos de apego que se desarrollan en la infancia influenciados por las relaciones con los cuidadores. Quienes cuidan pueden tener un impacto duradero en la vida adulta. Un apego inseguro puede llevar a una dependencia o miedo al abandono. Esto, por ejemplo, se manifiesta mucho en las personas últimamente, cuando llegan a vos unas personas que ni sonríen, que están amargados, no son negativos. Entonces cuando le preguntamos un poco de su infancia, ellos nos dicen, no, mi madre se había ido a España y mi papá se fue con otra mujer y yo crecí con mi abuelo. Entonces aquel pecho de madre ella no siente, no sintió, entonces ella llora y no tiene el amor de la madre. Eso sucede, por ejemplo, ahora he visto una noticia en Ucrania que demasiados muchos padres y madres fallecieron y se quedaron el bebé ahí huérfano. Y ellos comenzaron a juntar aquello y hicieron un lindo hospital con todas las enfermeras, inclusive Estados Unidos envió muchos elementos que sirven para cuidar a los bebés, que son miles que están ahí. Pero después de 3 meses comenzaron a morir las criaturas. Había leche, no faltaba nada, todo, incubadora, todo. Y comenzaron a morir las criaturas. ¿Por qué? Por la ausencia de la madre. La parte, el calor humano. El calor humano, eso es. Vos puedes tener todo lo que quieras, pero tener el bebé y en la mano de la madre, en la mano del padre, y tener esa socialización estando en el brazo de la... Y yo normalmente cuando bautizo las criaturas, algunos son tan alegres, tan contentas, y vos le extiendes la mano, agarrar así, y salta a venir junto a ti. Pero algunos, violentos, no quiere saber nada. Lloran, violentos, no quiere saber nada y tiene un miedo grande. Entonces quiere decir, y esos padres, y en su momento de la concepción, y ellos no cuidaron los detalles que debería cuidar. Sí. Y la teoría esta del apego, hablan de esos padres de cuidadores. Son los cuidadores del inicio que le tienen que proveer todo para que ellos puedan ganar confianza en la vida y sentirse amados, sentirse protegidos. Entonces ellos crecen como personas que pueden definir su propio futuro. Muy bien, en algunas culturas, una vez nace la criatura, hasta 28 a 30 días, la madre no se aleja de la criatura. Sí. ¿Por qué no se aleja? Para cuidar su propio cuerpo y cuidar la emoción y el acompañamiento. Entonces la criatura crece con el calor del cuerpo de su madre y acompañado de su padre. Entonces, esa madre no asume ninguna responsabilidad durante este periodo y se nota cómo los chicos cuando crecen, cómo se desenvuelve, porque ahí no hay necesidad de decir, amor te amo, cada 5 minutos, amor te amo, o mi reina, ¿cómo estás? No, tiene la seguridad y esa seguridad que ha transmitido desde su infancia. Y entonces no hay necesidad de cada rato decirle, Luis, vos sos mi amigo. Luis, vos sos mi amigo. No hace falta decir eso. Porque, y en la vida cotidiana hay cosas puede expresar en forma verbal, hay cosas puede transmitir simplemente con una mirada. Pero para eso, los primeros días del nacimiento de la criatura, después de haber nacido, la madre tiene que cuidar y evitando todo tipo de problemas y dificultades. Entonces, plazo
28 a 30 días, después continúa. Pero la madre, siguiente 6 meses, no se abandona a la criatura. Qué riqueza, ¿no? Sí, realmente, y con estos temas, las personas que nos escuchan, algunas que no consiguen definir o entender su propio comportamiento de violencia con su esposo, con su esposa, con sus hijos, ellos no consiguen ver eso y se pasan la vida amargando la propia familia. Entonces tienen que mirar un poquitito sus inicios. Si de repente creció con su abuela nomás, es porque faltó algo ahí. Entonces ella tiene que reconducir su propia persona, aceptar cosas y borrar eso del pasado. Y entonces naturalmente uno evita la ansiedad, La ansiedad, el estrés, el miedo, la búsqueda de seguridad y condicionamiento social bajo primero y empieza a superar el problema del bajo autoestima. Entonces, y esas son las cosas que realmente, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos superar el apego no saludable? El apego en sí es bueno si sabe equilibrar. sí. Ahora, ¿cómo fomentar el crecimiento personal y saludable implica adaptar varias estrategias? Sí, el autoconocimiento que dijimos, que las personas miren un poco su pasado y traten de ayudarse a sí mismos, Ujú. porque muchos se van al... Hay también un nuevo problema en la sociedad, padre, de que estaba viendo que un psicólogo estaba hablando en los medios en estos días, en que decía de que aquellos chicos que fueron hijos de madre soltera y después la mujer se casó con otro, ellos buscan aparearse con mujeres que tienen, que son madres solteras que tienen hijos. No buscan una mujer así libre. Ellos buscan ese lugar. ¿Por qué? Porque parece que esta persona quieren solucionar el problema que él no tuvo. Por eso hay veces uno se enamora de una mujer, pero inconscientemente tratándole como su madre. Ajá. O inconscientemente tratando a su padre, que nunca sintió el afecto, el cariño y la ternura, nada de eso. Entonces, lo que más importante es y el desapego saludable. Sí, ¿Cómo podemos practicar eso? Aprender, aprendiendo a soltar el control sobre la persona o situaciones. Por ejemplo, un novio realmente, los novios normalmente tienen ese gran peligro del apego que es muy dañino. Entonces, tiene que preguntar, ¿cómo puede lograr un apego saludable? sí. ¿Y cómo puede lograr? Practicando el desapego emocional, aquello que emocionalmente le ha afectado, ¿verdad? Desapego significa deshacerse de un bulto que no es beneficioso para su persona. Ujú. Entonces, practicar el desapego emocional aprendiendo a soltar el control sobre personas y situaciones. Esto no significa dejar de cuidar, sino permitir que las personas sean independientes y no depender de ellas para su bienestar. Así que nosotros no tenemos que olvidar que deberíamos establecer un límite. Sí, ¿Qué quiere decir? Aprender a establecer límites saludables en sus relaciones. Esto incluye reconocer cuando una relación o una situación se está volviendo tóxica, darles espacio que necesitan. Hablando de eso, hace 18 años atrás, cuando estaba en una parroquia, me envió un misionero laico. Y el muchacho, en aquel tiempo no había tanto internet, tanto teléfono y todo eso. El muchacho estaba totalmente loco por su novia. Mira, cada una hora él le empezó a hablar. Y
llega un momento, yo le dije, mira, vos no puedes hacer eso, porque teléfono viene millones. Sí, Entonces le dije, no vas a poder hacer eso. Y entonces el tipo se enojó y se fue en otra parroquia, que era un paisano suyo, y le dio toda la libertad. Y hacía todo lo que le gustaba. Y al final llega un momento, su novia viene a visitarle. Y ellos salieron para un paseo. Termino ese paseo, termino el noviazgo y termino todo. Ese pasa muchas veces por el excesivo apego a las personas para cumplir, para llenar nuestra propia expectativa. sí. Muy bien. Ahora, habla de y explorar nuevas experiencias. ¿Qué significa eso? Salir de la zona de confort y buscar nuevas actividades, pasatiempos o grupos sociales, esto puede ayudar a desarrollar nuevas conexiones y a reducir la necesidad de aferrarte a relaciones o situaciones conocidas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo afronta el miedo a la soledad? Acepta que la soledad puede ser una oportunidad para conocerte mejor, practicar el tiempo a solas puede ayudarte a desarrollar una relación más profunda contigo mismo. Muy bien. Hay veces uno solo no puede superar. En este caso, tenemos que buscar un profesional, ¿no? Una terapia, Ah, muy bien. ¿Qué sería eso? hay que considerar también, como vos decís, si no superamos solo, buscar la ayuda de un terapeuta o un consejero. La terapia puede proporcionar un espacio seguro para explorar tus emociones y esos patrones de apego. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos que aprender algunas técnicas cómo podemos lograr verdaderamente la tranquilidad y la paz, la alegría. Ahora, ¿cómo podemos fomentar las relaciones saludables? Rodearse de personas que respeten nuestros límites y fomenten nuestro crecimiento, también que nos ayude a crecer como personas, Sí. establecer nuevas conexiones con individuos que valoren Ujú. la independencia y el crecimiento personal puede ser muy positivo para aquellas personas que vivan esto. Muy bien. Así que tenemos una tarea muy grande, tomar conciencia en qué estamos, cómo estamos. Así seguir adelante nuestra vida para que realmente podamos vivir según la voluntad de Dios. Así es. Queridos hermanos, queridos oyentes, continuamos con nuestro programa Un minuto de tu vida para nutrir con la palabra de Dios. Tenemos la primera lectura del día que trata del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 a 19. Y dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas que separen unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo, y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar,
y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: verdee la tierra con plantas que den semillas y árboles que den frutos y semilla, según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semilla según su especie, y árboles que daban frutos y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios: que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Entonces esta es la primera lectura de este día. Y vamos a entrar también en el Evangelio de hoy. San Marcos, capítulo 6, versículo 53 a 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponían a su enfermo en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el mensaje central de las lecturas de este día que acabamos de leerla, tanto el libro del Génesis como el Evangelio de Marcos transmiten mensajes profundos sobre la creación, la bondad, la fe y el perdón de Jesús. En el Génesis pudimos ver o escuchar la creación y orden. Este pasaje describe el acto creativo de Dios, donde transforma el caos y la soledad en orden y luz. La repetida frase "y vio Dios que era bueno" subraya la bondad inherente a la creación, resaltando la perfección del diseño divino. En segundo lugar, podemos ver también la separación y diferenciación que hacía Dios. Dios separa la luz de las tinieblas y las aguas, lo cual simboliza la importancia del orden y la clasificación en el mundo que creó. Esto
nos recuerda que la vida tiene un propósito y una estructura. En tercer lugar, podemos ver en la primera lectura que se habla de la generación de vida, la creación de la vegetación, por ejemplo, y que al mismo tiempo refleja la abundancia y la provisión de Dios para la vida. La invitación a que la tierra produzca árboles y plantas indica la idea de crecimiento y multiplicación. Eso es lo que nos puede decir la primera lectura. Y cuando entramos en el Evangelio, Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56, nos encontramos con el reconocimiento de Jesús. La gente rápidamente reconoce a Jesús y acude a Él en busca de sanación, lo que resalta su fama como sanador y maestro también. Esto refleja la fe de las personas en su capacidad de traer alivio y curación. También vemos la acción de fe, los enfermos que buscan tocar el manto de Jesús muestran un acto de fe, creyendo que, aunque sea un contacto mínimo, puede resultar en su sanación. Esto invita a reflexionar sobre la dinámica de la fe y cómo pequeñas acciones pueden tener grandes efectos. Y en tercer lugar está la compasión de Jesús mismo, la disposición de Jesús para sanar a los que lo buscan, enfatiza su compasión y amor, nos enseña sobre la importancia de acercarnos a Él en nuestras necesidades y la eficacia de la fe en la transformación personal. Entonces, queridos hermanos, en conjunto, estas lecturas nos invitan a reflexionar, en primer lugar, sobre la creación de Dios, su bondad y cómo es Él ordenado, así como la fe y la búsqueda de la sanación y el consuelo que se encuentran en Jesús. Como cristianos bautizados, tenemos varios deberes y una misión que se extiende tanto a nuestra familia como a la sociedad. A continuación vamos a ver un poquitito algunos de estos aspectos. Cuando nos dice, por ejemplo, vivir la fe, es un ejemplo personal que nos invita a ser un testigo viviente de la fe cristiana en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestras decisiones. También se habla de oración y sacramentos. Participar en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, y cultivar una vida de oración que fortalezca nuestra relación con Dios. Estos son los resultados de las lecturas de hoy. También nos empuja un poco a la educación y formación. En la familia, por ejemplo, la catequesis familiar, transmitir la fe a los miembros de la familia, especialmente a los niños, a través de enseñanzas, oraciones y la participación en la vida de la iglesia. En la comunidad, promover el catecismo, la formación cristiana en la comunidad, ayudando a otros a conocer y vivir su fe. También entramos en el aspecto del amor y servicio, la caridad, practicar el amor al prójimo mediante actos de servicio y compasión hacia los necesitados, reflejando así el amor de Cristo en nuestras acciones. El aspecto de la justicia social, defender la justicia y promover la paz, trabajando en favor de los derechos y dignidades de todas las personas. Testimonio y evangelización, así como
hizo Jesús: compartir la fe, ser embajadores de Cristo, compartiendo el mensaje del Evangelio en nuestras interacciones diarias y participando en la misión evangelizadora de la Iglesia. Diálogo, fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes grupos en la sociedad, buscando construir un mundo más unido y respetuoso. Y tenemos compromiso con la comunidad también, en donde nos empuja a la participación activa para involucrarnos en la comunidad, en las actividades de la Iglesia, como en iniciativas sociales y cívicas, buscando contribuir al bienestar común. La promoción de valores, defender y promover los valores cristianos en la vida pública, influenciando positivamente la sociedad con principios de amor, de respeto y moralidad. En conclusión, la misión de un cristiano bautizado está arraigado en vivir el amor de Dios y compartirlo con el mundo, desde el núcleo familiar hasta las interacciones sociales más amplias. Se nos llama a ser luz y sal, impactando positivamente a aquellos que nos rodean. Muy bien, queridos hermanos, y así llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, que la luz de Dios ilumine su camino y nos encontremos nuevamente en este espacio lleno de fe y esperanza. Hasta el próximo encuentro.